Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hemos tenido en Lima una mañana muy fría para mayo, ¿no? Vamos a ver cómo viene el invierno. Pero donde las cosas han estado calientes es en las alturas del poder. Pero antes de ir con eso, vamos primero con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNB y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, y vamos a empezar esta mañana y esta semana informativa con algo divertido, algo que ustedes deben haber observado desde hace meses, pero que está escalando en los últimos días. El psicosocial de los caviares mágicos. Cada vez que hay algún problema político en el Perú en los últimos meses, la culpa es de los caviares. ¿Quiénes son los caviares? Todos y ninguno. Se supone que son gente de izquierda, pero por ejemplo yo, que nunca en mi vida he sido de izquierda, también soy caviar. Se supone que es gente que defiende los derechos de todos los peruanos. Bueno, pero ¿no deberíamos todos defender los derechos de todos los peruanos? ¿No deberíamos tener todos derecho a la vida, a la propiedad, a la libre contratación, al culto, a la intimidad, etcétera, etcétera, etcétera? Se supone que son gente que vive del Estado, pero los mayores caviares no trabajan en el Estado, nunca han recibido un centavo del Estado. Pero hay que inventar algo y culparlo. Manual básico del psicosocial. ¿Quién tiene la culpa? Los extranjeros, los judíos, ¿no es cierto? Un grupo o una persona es el culpable de todos los males y de esa forma los que tienen responsabilidad por sus actos no la tienen que asumir, porque ya tenemos al muñeco que va a asumir la responsabilidad de todos nosotros. Hay detrás de esto, por supuesto, una cuestión ideológica. Hay grupos en el Perú que se han radicalizado después de la pandemia y después de la tercera derrota de Keiko Fujimori, que están vinculados a posiciones conservadoras, autoritarias y sumamente mercantilistas. Dicen ser del libre mercado y no lo son. Favorecen intereses particulares. Pero algo más los une la corrupción. Corrupción pasada que está siendo investigada y en algunos casos juzgada. Keiko Fujimori arremetió, iba a su tuit, este viernes, con este tuit. Ver cómo José Domingo Pérez y Jaime Villanueva estarían celebrando y brindando por mi prisión confirma su verdadera función en mi contra. Los abusos de poder de Gorriti, ¿por qué? No sé, ahí está, Vela y Pérez, su manejo del Ministerio Público y su absoluta impunidad demuestran que en el Perú no existe una correcta administración de justicia. ¿Cuál es el mensaje de Keiko Fujimori? No existe una correcta administración de justicia. Van a ver el video donde repite al final lo mismo. Fíjense en ese detalle. El juicio de Keiko Fujimori empieza el próximo 1 de julio. Es un juicio que va a durar años, porque yo considero efectivamente un error de la Fiscalía presentar 1.000 testigos e imputar 41 personas juntas. Yo creo que es un error. Y lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que ahí no hay delito de lavado de activos, pero que hay encubrimiento, vaya que hay encubrimiento, por los actos propios de Keiko Fujimori y su defensa.
Me dicen que nos habíamos colgado un instante. Lo que les decía es que al final del día, acá hay una defensa de Keiko Fujimori frente a un juicio inminente que ha tratado de declarar nulo por todos los medios, sobre todo en el descrédito de los propios fiscales, y no le ha resultado. El juicio se inicia el 1 de julio. Y frente a eso, lanza ahora este psicosocial que se vincula a estas mismas fuerzas que están manifestadas en medios de comunicación como Willax, Expreso, La Razón, que repiten y repiten estas cosas. Hay que decir que con poco éxito. Pero es la primera vez, creo, que Keiko Fujimori sale a cara descubierta a hacer lo que sus partidarios hacen de forma escondida o a veces a través de las redes sociales. Escuchemos el video. Los actos políticos e ilegales de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela quedan cada día más en evidencia. Ver cómo Pérez con Villanueva habrían estado celebrando y brindando por mi prisión confirma su verdadera función en mi contra. Finalmente, la verdad se confirma y sale a la luz. El fiscal Pérez brindando y antes adelantando su acusación en plena campaña presidencial del 2021. Rafael Vela ayudando a Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones en las impugnaciones para ayudar a Pedro Castillo y Perú Libre. Gustavo Gorriti pidiendo que nombren al fiscal Pérez para que me persiga. Todo esto es parte de una gran operación política en contra mía y de Fuerza Popular. Pérez y Vela no son fiscales. Gorriti no es periodista. Ellos son operadores políticos y su principal misión es intentar destruir al fujimorismo. Y no puedo dejar de condenar también que su cerco y manejo político contra el expresidente Alan García haya desencadenado su muerte. Y además habrían celebrado y brindado por esto. Estos fiscales y Gustavo Gorriti no tienen límites, porque simplemente no les pasa nada. Lo que indicaría que su organización incluye también a las más altas autoridades fiscales y judiciales. Sus reiterados abusos de poder, su escandaloso manejo político en el Ministerio Público y su absoluta impunidad demuestran que en el Perú es una amenaza, ¿no? Les tiene que pasar algo. Yo, Keiko Fujimori, ordeno que les pase algo, por Dios. Algo les tiene que pasar. ¿Qué delito han cometido? Ninguno. Pero les tiene que pasar algo. Dicho sea de paso, Keiko Fujimori recibió dinero del Banco de Crédito, ¿verdad? ¿Eso es mentira? Eso es verdad. Más de 3 millones de dólares. Y de otros donantes cuya lista es larga, por eso hay más de 1000 testigos en toda esta historia. Es decir, la historia que relata el fiscal José Domingo Pérez está probada. La discusión es si eso es delito o no. Esa es la discusión y ahí debería centrarse la defensa de Keiko Fujimori. Pero los hechos y lo que relata el periodismo son hechos, está más que probada, pero de eso no quiere hablar. Dice que el alcohol pecaminoso, ¿no es cierto?, satánico, ha estado involucrado en brindis. Ella es víctima de un brindis, Alan García es víctima de otro brindis. Es un disparate completo. Lo que se ve es una foto donde hay un grupo de fiscales. El señor Villanueva quería parar con ellos, a pesar de que no había estudiado Derecho, quería ser amigo, publicaba artículos exaltando las virtudes de José Domingo Pérez y de Vela, en fin. Y tomaban un traguito, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con brindar por Keiko Fujimori o brindar, como dice Villanueva, por la muerte de Alan García? Todo eso es un disparate. Cuando estaba Vladimiro Montesinos, les escribían mucho mejores guiones, pero ahora parece que la imaginación no da para mucho. Pero luego hay este tema de la impunidad. Y José Luis Salas Arenas es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que en realidad sí perpetró un fraude contra ella. De nuevo el fraude. De nuevo el fraude. Es impresionante, ¿no?
Ha salido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en este comunicado explicando lo que hasta un niño sabe. El Jurado Nacional de Elecciones está compuesto de 5 miembros, es un colegiado. Dice, jamás he discutido las impugnaciones ni con Vela ni con nadie que no sean los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que en 5, ¿no es cierto?, forman la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones. Lo presiden solo a él. Pero esto es un disparate completo de nuevo. No hay ninguna coordinación ni directa ni indirecta. Keiko Fujimori perdió las elecciones del año 2021. Ella necesita inventar nuevamente el fraude para postular el año 2026, porque el electorado sabe que cuando Keiko Fujimori pasa segunda vuelta y pierde, nosotros los ciudadanos perdemos 5 años de vida política. Por lo tanto, es muy probable que esta vez no pase a la segunda vuelta. Tiene que resucitar el fraude para poder pasar a segunda vuelta y decir, yo no soy picona, yo soy una buena persona, son estos miserables que actúan con impunidad y no hay justicia. Y lo dice al final, no hay justicia, lo cual justificaría, ¿no es cierto?, que huya del proceso, porque no hay justicia en el Perú. Mucho cuidado. Ya ha estado en prisión preventiva 2 veces. Y hay que decir algo más. Que yo recuerde públicamente, Keiko Fujimori celebró en un tuit la prisión de Ollanta Humala y de su esposa, que dejaron a 3 niños sin padres. Y ella dijo que se había hecho justicia. Keiko Fujimori condenó el indulto de su padre que estaba preso y dijo que esa no era la forma de sacar en un comunicado de su partido, Fuerza Popular. Y esas están probadas, están por escrito. Todo lo demás es invento. Pero reitero, es un invento que va más allá de Willax y del vino y que celebraron y que el alcohol es pecado, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver mucho más con una ofensiva mayor contra los caviares mágicos. Y en ese sentido, el viernes pasado se conoció esta carta que yo comenté, una carta enviada, qué espanto, al secretario general de la OEA, al señor Almagro, donde le dicen en una pésima redacción que el Perú está gobernado por Gustavo Gorriti. Sí, está gobernado desde la época de Toledo. O sea, Fujimori no se dejó, por supuesto. Fujimori lo secuestró, nada más, eso no lo dicen. Pero no se dejó García. Pero Paniagua, Toledo, Ollantumala, Kuczynski, Sagasti han sido dominados por el poder caviar o progresista. Y lo que está pasando en el Perú es que los caviares han perdido, y como han perdido, se está recuperando la democracia, y por lo tanto no se necesita la Carta Democrática. Lo interesante de este mamotreto es que lo firman más de 300 personas vinculadas a la empresa privada. Está Ismael Meravides, Madeleine Osterling, Alapra, Luis González Posada, pero también están militares en retiro y policías en retiro, pero sobre todo el adógeno, militares en retiro. Los vínculos de las Fuerzas Armadas con los operativos psicosociales son harto conocidos. Da pena que sean de tan mala calidad, pero vuelven a reiterar lo mismo. Hay un mundo lleno de caviares que ha dominado el Perú, que son los que piden pues que se respete la vida, ¿no? Que se respete la propiedad, que se respete el libre mercado, que se respete los derechos fundamentales de las personas. Vaya, que se combate el autoritarismo, que se combate el mercantilismo. Son peligrosos, ¿eh? Son muy peligrosos. Tan peligrosos que anoche, miren ustedes qué interesante, el ministro de Salud es invitado a Panorama, ¿no? No habló mucho de salud, pero habló de política y dijo que era un político. ¿Qué era un político? Se ha dedicado a la política.
Y que el problema que había en el caso de Dina Boluarte eran también los caviares. El ministro de Salud pertenece a APP, está de licencia, pero es obviamente un vocero de el socio de Dina Boluarte, César Acuña. Escuchemos, por favor. Dentro del Ministerio Público hay un sector importante que tiene influencia caviar, te lo voy a decir con letras, y que desde afuera se han acostumbrado a manejar este Ministerio Público en los últimos años para perseguir a sus enemigos políticos y para tener las bollerías propias del Estado con quienes se hagan sus amigos. ¿Quiénes son? Bueno, aquellos que Nombre se dicen, y apellido en letras mayúsculas. no voy a tocar nombres, pero simplemente ya la gente sabe. Fue cauto porque le dijeron, bueno, diga un nombre. No, no puedo decir nombres. O sea, ya son una entelequia. Los caviares mágicos son fantásticos, aparecen en todos los juicios. Cada vez que alguien le roba al Estado, hay un caviar mágico que cuenta esta historia en algún medio de comunicación y claro, ellos controlan la administración de justicia. Miren ustedes el mismo discurso que una carta remitida por Fuerzas Armadas en retiro, el mismo discurso que Keiko Fujimori el día viernes. El mismo discurso, repetido en una caja de resonancia que se llama Willax, que repite mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Repetir una mentira es miente, miente, que algo queda, frase de Goebbels, manual básico de psicosociales fascistas. Esa es la respuesta de los asociados de Dina Boluarte. Pero no es la única, vamos a hablar de más. Pausa y volvemos porque los Waikis están celebrando. Pausa y regresamos. Bueno, los Waikis, los hermanos del alma, los amigos, realmente hermanos de Dina Boluarte, están celebrando. El día viernes, una de las salas de la Corte Superior de Lima determinó que no había riesgo de perturbación de la actividad probatoria en el caso de los detenidos, los Waikis en la sombra. Inmediatamente se ordenó la excarcelación de la detención preliminar de Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte y otros. Mateo Castañeda llegó a llorar, señalando que tenía 40 años en el ejercicio de la profesión. Cosa que me sorprendió. Les voy a decir, eso sí, pocas cosas me sorprenden, pero eso sí me sorprendió. Porque si tienes 40 años en el ejercicio de la profesión y conoces bien a ese colegiado, sabes que lo más probable es que te excarcele. No necesitabas llorar. Así como el fiscal Carguancho, perdón, el juez Carguancho, Richard Concepción, escanero, mete a todo el mundo a la cárcel sin preguntar, la sala, presidida por la señora Sonia Torres, es una sala garantista que a todo el mundo le da libertad. Eso es conocido, no había ninguna necesidad de llorar. ¿Eh? Creo que sus capacidades actorales fueron invocadas innecesariamente. En todo caso, salieron a celebrar. Pero esto, como dice César Romero en el siguiente artículo, marca un antes y un después para la detención preventiva. Son dos figuras diferentes, ¿ok? En la detención preliminar, todavía no estoy en la etapa probatoria, sino simplemente tengo noticia de un crimen, este crimen verosímilmente se ha cometido, estoy recogiendo información yo fiscal y le pido al juez que para garantizar mi actividad probatoria detenga preliminarmente 10 días, 15 días máximo a un conjunto de personas o a una persona. A veces la detención preliminar funciona como un aliciente para una colaboración eficaz. Señor, yo no tengo nada que ver con esto, yo le voy a contar todo. Colaboro. Reconozco mis crímenes, colaboro. Incluso la detención preliminar puede servir para una confesión sincera y inmediatamente, por principio de inmediatez, una condena inmediata por debajo del mínimo legal. No es el caso. La detención preventiva sí se ordena, de acuerdo a lo que pide el fiscal, por 9, 18, 24, 36 meses. Cuando ya estoy
en la segunda etapa, en la etapa probatoria. Pero para que se dé, también se tienen que cumplir 3 requisitos que hemos examinado acá varias veces. Lo primero es que la prognosis de pena sea mayor a 4 años. O sea, esta persona va a estar presa mucho tiempo. En el caso de Nicanor Boluarte, la fiscal dijo el otro día que son 31 años, porque ha sumado los delitos. Lo segundo es que tengamos indicios razonables de que este crimen se ha cometido. Pero lo tercero, lo más importante, es que se ponga en peligro la actividad probatoria. Esto no quiere decir únicamente peligro de fuga, que en efecto, en el caso de Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte y los demás comprometidos no se había acreditado. Quiere decir peligro de la actividad probatoria, es decir, si sabemos que este delincuente va a mover el cadáver, sí, pues, si sabemos por su conducta que ha destruido pruebas, que ha comprado testigos, entonces va a perturbar la actividad probatoria. Lo que decía la fiscal Marita Barreto es lo que sigue, por favor. Tenemos 4 testimonios que hablan de obstrucción, porque están el testimonio de Harvey Colchado, el testimonio también del señor Lozano, policías que dicen que a ver, la señora Dina Boluarte mandó a su abogado Mateo Castañeda ¿a qué? A comprar, pues, sus testimonios, ¿ok? También el señor Franco Moreno, también, y también el señor Carlos Morán, dan fe los 4 de lo mismo, de que ha habido una conspiración para lograr el archivamiento del caso del señor Nicanor Boluarte por la compra de puestos de prefectos y subprefectos para armar un partido político. A la jueza y al colegiado le pareció insuficiente. Y además, se reveló el viernes, por boca de Harvey Colchado, en el Congreso, donde lo invitan y de ahí no lo dejan sentarse al lado de su abogado, bien raro, ¿no? Que hay grabaciones de Mateo Castañeda. Las grabaciones no están en el mismo expediente de los Guayques en la sombra, pero van a estar eventualmente. Eventualmente estarán. ¿Habrá detención preventiva? Esa es la historia. ¿Habrá o no habrá? Mientras tanto, anoche, por favor, lo siguiente, en nuestros programas de domingo en Latina, se hicieron públicos los Chats. ¿Qué cosas son los Chats? El íntimo amigo de los Boluarte, el señor Víctor Torre, colocó no solo a su pareja, sino a todos sus amigos a trabajar en el Estado. Y se han conseguido las conversaciones de WhatsApp, donde coordina, ¿no es cierto?, la colocación en puestos públicos, en el IPD, aquí y allá, de su pareja y de los otros. Dina Boluarte lo defendía hace algunos meses, ¿sabes? Decía que era normal que lo hubieran contratado en el MIDI. Bueno, él se encargó de contratar a todos los demás. Parecía el asesor de Jania Pérez de Cuellar, ¿no? El señor Rocha Brun, que también hablas con él y mágicamente tienes un contrato con el Estado. Bueno, ayer se ha descubierto estos 2 casos, ¿no? El de Jania Pérez de Cuellar es de Cuarto Poder. Pero la señora Dina Boluarte quería celebrar, o por lo menos así parece, o manda el carro a dar vueltas, ¿no? Porque nuevamente, por favor, el día viernes en la noche, un vehículo del despacho presidencial estaba en la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, pero no logró cuadrarse, porque se daban cuenta que estaban rodeados de periodistas y todos estaban viendo que el vehículo que está asignado a Dina Boluarte llegó. Como el sábado anterior, Dina Boluarte llegó a la oficina de Mateo Castañeda mientras se realizaba una diligencia, ¿no es cierto?, de allanamiento e incautación. ¿Por qué la presidenta aparece en lugares tan raros? No tiene nada de malo ir a ver a su hermano, ¿eh? No ha podido ir, bajarse del carro y saludar. No tiene por qué esconderse, no tiene por qué volar sobre Arequipa en helicóptero para que los periodistas no le griten algunas preguntas, ¿no? No tiene nada de malo tampoco que el señor Mateo Castañeda coleccione carnets apristas o armas y tenga montones de armas en su casa. Eso no es delito mientras tenga licencia. 2 se las incautaron por no tener licencia. Sería más fácil si fueran un poco más transparentes, ¿no? ¿Verdad?
Mientras tanto, los Guayquis del Congreso también celebraron una gran victoria. Lo siguiente, por favor. Tres mociones de vacancia, las 5, las 6 y las 7 contra Dino Boluarte fueron rechazadas, solo obtuvieron 38 votos, la que mejor se votó, las otras dos, 36 cada una, a favor. ¿Quiénes protegen a Dino Boluarte? Bueno, Fuerza Popular, obvio, APP, obvio, Renovación Medieval, obvio, parte, casi todo Avanza País, hasta el bloque magisterial, y las malagüitas que son Podemos, Somos Perú y APP, perdón, y AP. Pero, votó a favor de la moción de vacancia, de las mociones de vacancia, fueron 3. Perú Libre, los 12, Perú Libre, como para hacer la finta. Cambio Democrático, es decir, parte de la izquierda, y no agrupados. Y eso fue todo. Bien. ¿Y qué dijo el socio, el amigo, el Guayqui, César Acuña? ¿Qué dijo, por favor? Ya, por favor, no pierdan el tiempo, ¿ya? No pierdan el tiempo, déjense de estar presentando mociones de vacancia contra Boluarte, por favor. Crean inestabilidad. La presidenta ha vuelto a hablar este fin de semana de un pacto de gobernabilidad. ¿Para qué quiere un pacto de gobernabilidad si ya lo tiene? Ya lo tiene. Aquí hay que decirle a Keiko Fujimori que a la única a la que no le pasa nada es a Dina Boluarte. Y no le pasa nada porque César Acuña y Keiko Fujimori la protegen. Y la protegen a pesar de que los crímenes estén todititos acumulándose sobre la mesa. Están de fiesta los Guayquí. Felicitaciones por la victoria. Mientras celebran, seguramente desarrollarán para esta semana algunos operativos psicosociales más de los caviares mágicos. No se los pierdan porque vienen de todas maneras. Y para cerrar el programa, decirles que hace unos minutos tuve una entrevista con Gustavo Gorriti y gracias justamente a todos estos ataques, pues su salud ha mejorado notablemente. Como dicen en los camiones que circulan por el Perú, tu envidia es mi progreso. Nos vamos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNB y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.